Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos una noticia que estoy seguro de que muchos de ustedes estaban esperando con muchísima expectación. Si han estado siguiendo las redes sociales, el mundo del entretenimiento y sobre todo, la vida de dos personas muy queridas, sabrán de qué estoy hablando. Efectivamente, hoy vamos a desgranar Kerem y Hande, reconciliados, sus propias palabras lo confirman. Sí, han leído bien y sí, vamos a sumergirnos en los detalles, en las pistas, en lo que parece ser el capítulo final, o más bien, un nuevo y emocionante comienzo, de esta historia de amor que ha cautivado a tantos. Así que si son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente les encanta el drama y la reconciliación en el mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, noticias exclusivas y todos los chismes del corazón que tanto nos gustan. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, prepárense porque la historia de Kerem y Hande está a punto de revelarse. Hemos sido testigos de su historia de amor desde sus inicios, desde aquella conexión que vimos en pantalla y que traspasó la ficción para convertirse en una realidad que nos hizo soñar. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que se han convertido en sinónimo de romance, de química innegable y, seamos sinceros, de un poquito de drama que nos mantiene al borde del asiento. Su relación ha sido un torbellino de emociones, momentos de felicidad radiante y también, como suele ocurrir en las relaciones, de altibajos. Hemos visto sus publicaciones juntos, sus viajes, sus sonrisas cómplices y luego, de repente, un silencio. Un silencio que para muchos de nosotros significó una separación. Y digo significó porque, tal como lo indica el título de hoy, parece que ese capítulo de separación ha llegado a su fin, y lo que es aún más emocionante, tenemos confirmación de ello. Y no cualquier confirmación, sino una que viene directamente de ellos, de sus propias palabras. Esto no es un rumor, no es una especulación basada en una foto borrosa, esto es algo más sólido, algo que nos permite respirar aliviados y sonreír a la vez. La noticia de su posible reconciliación ha estado circulando durante semanas, e incluso meses, alimentada por pequeños indicios, por avistamientos casuales y por comentarios sutiles en redes sociales. Pero siempre nos quedaba esa pequeña duda, esa pregunta en el aire: ¿es real? ¿Se han dado otra oportunidad? Y es ahí donde entra la magia de sus declaraciones. Cuando las personas involucradas deciden hablar, o cuando sus acciones gritan más fuerte que las palabras, entonces podemos empezar a creer. Y en este caso, tanto Kerem como Hande han sido lo suficientemente claros, cada uno a su manera, para disipar cualquier duda. Vamos a empezar por Kerem. Recientemente, durante una entrevista, se le preguntó directamente sobre su relación con Hande. Y en lugar de evadir la pregunta, de dar respuestas ambiguas o de sonreír misteriosamente, Kerem decidió ser sorprendentemente sincero. Habló de la importancia que Hande tiene en su vida, de los momentos compartidos y de cómo la gente puede cambiar y crecer. Lo más revelador fue cuando, al ser presionado sobre si estaban juntos de nuevo, Kerem simplemente asintió, con una sonrisa que lo decía todo, y añadió algo parecido a: «Estamos trabajando en ello», o «Estamos felices de estar juntos de nuevo». La forma en que lo dijo, la tranquilidad en su voz, la luz en sus ojos, todo apuntaba a una reconciliación sincera y bien intencionada. No había rastro de duda, solo la certeza de haber encontrado el camino de regreso. Y por el lado de Hande, su confirmación ha sido quizás un poco más sutil, pero no menos poderosa. Si han estado siguiendo sus perfiles en redes sociales, habrán notado un cambio en el tono de sus publicaciones. Hay más momentos de alegría pura, de tranquilidad, y de vez en cuando, un guiño que parece estar dirigido a alguien en particular. Lo más significativo fue cuando, en una de sus historias de Instagram, respondió a una pregunta de un seguidor sobre su felicidad actual. Su respuesta fue una simple foto de ellos dos riendo juntos en el pasado, acompañada de la frase: «Los buenos momentos siempre vuelven a encontrar su camino». Y si eso no es una declaración de amor y de reconciliación, no sé qué lo es. Esa foto o esa frase son un eco del pasado que resuena en el presente, confirmando que el futuro que comparten juntos está de nuevo en marcha. Pero, ¿qué significa realmente esta reconciliación? Para los fans significa la continuación de una historia que aman. Significa ver de nuevo a su pareja favorita.
Ta junta compartiendo momentos, apoyándose mutuamente y demostrando al mundo que el amor verdadero puede superar obstáculos. Para Kerem y Hande significa una segunda oportunidad. Una oportunidad para aprender de los errores del pasado, para fortalecer su vínculo y para construir un futuro juntos, con una mayor comprensión y aprecio por lo que tienen. A veces las relaciones pasan por momentos difíciles. La presión de la fama, las agendas apretadas, las diferentes direcciones que la vida puede tomar. Es natural que surjan tensiones y que se necesite espacio para reflexionar. Lo admirable de Kerem y Hande es que, a pesar de la atención mediática constante, han logrado encontrar un camino de regreso el uno al otro. Esto nos enseña mucho sobre la perseverancia en el amor, sobre la importancia de la comunicación y sobre el valor de luchar por aquello que realmente importa. Analizando sus palabras y gestos, podemos inferir algunas cosas. Kerem parece haber sido más directo en su confirmación, quizás buscando cerrar los rumores de una vez por todas y dar tranquilidad a sus seguidores. Su enfoque parece ser el de la honestidad y la apertura. Por otro lado, Hande, con su respuesta más poética y visual, ha logrado transmitir la misma emoción y confirmación, apelando a la conexión emocional que sus fans tienen con su historia. Ambas estrategias son válidas y efectivas para comunicar su felicidad y el estado actual de su relación. Es importante recordar que aunque estemos emocionados por esta noticia, cada relación es privada. Lo que ellos deciden compartir con el mundo es a su discreción, y lo que sucede entre ellos es algo que debemos respetar. Sin embargo, es innegable que su historia ha tocado a muchas personas, y verlos juntos de nuevo es una fuente de alegría para una gran comunidad de seguidores. ¿Qué podemos esperar ahora? Probablemente veremos más publicaciones de ellos juntos, más momentos compartidos que iremos descubriendo a través de sus redes sociales. Quizás haya entrevistas más detalladas en el futuro donde puedan profundizar en su proceso de reconciliación. Pero por ahora, lo más importante es celebrar este nuevo comienzo. Celebremos que han encontrado de nuevo el camino el uno al otro, y que están dispuestos a seguir escribiendo su historia juntos. Esta reconciliación no solo es una noticia emocionante para los fans de Kerem y Hande, sino que también es un recordatorio de que el amor, a pesar de los desafíos, puede ser resiliente. Nos muestra que las segundas oportunidades son posibles y que, cuando hay un vínculo fuerte, vale la pena luchar por él. Hemos visto a lo largo de los años cómo su conexión ha evolucionado, cómo se han apoyado mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Esta reconciliación valida esos sentimientos y reafirma la importancia de su relación. La forma en que Kerem describió su situación, con esa sencillez y esa honestidad, nos da una visión de su madurez emocional. Admitir que están trabajando en ello, que están felices de estar juntos de nuevo, es un gesto de valentía. En un mundo donde a menudo se espera que las celebridades oculten sus dificultades, su apertura es refrescante. Y Hande, con su sensibilidad característica, ha sabido transmitir la misma emoción a través de sus publicaciones, creando un ambiente de esperanza y de reencuentro. Sus palabras, al ser confirmación, cierran un ciclo de especulaciones y abren uno nuevo de celebraciones. Es la confirmación que tantos esperábamos, la que nos permite decir con seguridad sí, Kerem y Hande están juntos de nuevo. Y lo más bonito de todo es que ellos mismos nos lo han dicho, de formas diferentes pero con el mismo mensaje de fondo: el amor ha prevalecido. Así que, para resumir brevemente, hemos abordado la emocionante noticia de la reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado sus propias palabras y gestos que confirman este reencuentro, desde la sinceridad de Kerem en sus entrevistas hasta los sutiles pero poderosos mensajes de Hande en redes sociales. Hemos reflexionado sobre lo que esta reconciliación significa para ellos como pareja y para su comunidad de fans, destacando la importancia de las segundas oportunidades y la resiliencia del amor. En definitiva, es una historia de amor que continúa, y nosotros, como espectadores, tenemos el privilegio de ser testigos de este nuevo capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar esta noticia con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de la información y que, como yo, se sientan felices por esta pareja. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta reconciliación? ¿Estaban esperando esta noticia? ¿Cuál ha sido su reacción al escuchar sus propias palabras? Déjenme sus comentarios abajo, los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirnos, les recuerdo una vez más: si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo todo tipo de contenido interesante y emoc
Ionante, no olviden darle asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, asterisco suscribirse a nuestro canal. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles las mejores noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.